ese espacio hoy juntos. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. ¿Qué estás pensando en particular? Bueno, así como en la terapia, digamos, en algunas oportunidades se plantea como algo importante volver algunos acontecimientos que nos dejaron marcas y que no terminamos de entender bien cómo. Un poco, como lo escuchaba Martín, nosotros estamos tratando de dar forma o de armar el contorno de un poco cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Como sujeto social. Claro. ¿En qué momento se produjeron los cambios, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta nueva normalidad en la que habitamos? Entonces me pareció que hay un fenómeno que todos atravesamos, las personas de nuestra generación, 40, 50 años, fue un fenómeno inédito en nuestras vidas, de una dimensión inédita, que fue la pandemia. Entonces quería proponerles volver a transitar un poco el ASPO. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, Nos parece bárbaro, Fede. A ver, recordame. Aspo quería decir. ¿Qué quería decir Aspo? Porque lo escuchamos tanto en su momento y después no lo escuchamos nunca más. Aislamiento. ASPO, aislamiento. Preventivo social, obligatorio. Preventivo y obligatorio. Ahí está. Exactamente, ¿no? Sí. Tuvimos el ASPO y tuvimos el DISPO. Un poco lo que yo quería proponer, claro. Lo que quería proponer para pensar y para conversar es lo siguiente. Yo digo que la pandemia fue un acontecimiento traumático. Y quisiera mencionar brevemente una definición del trauma de Freud para localizarnos, ¿no? Freud decía que el trauma se produce cuando un influjo de la realidad, por su intensidad, no le permite al sujeto simbolizarlo. Entonces, justamente genera enquistamientos que quedan por fuera de la cadena asociativa. El trauma es como algo que pasa que no terminamos de registrar. Entonces nunca termina de no pasar. Siempre se busca un fenómeno actual. El trauma es algo positivo, ¿no? Es por este motivo que hablar de la pandemia un poco tiene esta textura, la textura de algo que todavía está pasando, ¿no? Por eso podemos hablar de un fenómeno traumático. Claro. ¿No? Ahora bien, ¿en qué consistió este trauma? Bueno, lo primero que podemos ubicar es algo en torno a la noción de la muerte, ¿no? La pandemia fue un momento donde la muerte perdió veladuras. Entonces se nos volvió una amenaza constante y cotidiana. Acá podemos recordar los conteos que se hacían en los noticieros, ¿no? Sí. Inclusive la cercanía del virus, la cercanía de la enfermedad, de los semejantes. La cercanía de la muerte, pérdida. ¿no? Yo, y discúlpame que te interrumpa, pero recuerdo muy patentemente, yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, a principios de 2020, cerca de donde falleció la primera víctima de COVID. Y el miedo, lo voy a decir, el cagazo que me agarró. No, es que lo recuerdo con ese término, ¿no? Fue tremendo. Fue tremendo, porque eran noticias que a partir de ya desde diciembre, desde enero, estábamos, uno que está muy permeado por la noticia, recibiendo desde China, ¿no? Claro, yo recuerdo mucho haber estado leyendo en diciembre ya, claro, lo que pasaba en China. Dije, de repente llega a Europa, sí. y esa lejanía por ahí estaba cada vez más acortada. Y un día se muere un señor de 70 y pocos en San Telmo, ¿no? Y bueno, y de repente el mal llegó. Mirá. Sí,
Totalmente. Tenemos como la pandemia como dimensión universal y cada pandemia. No hubo dos pandemias iguales, ¿no? Siempre hay un relato de cómo impactó en cada uno de nosotros. Bueno, eso que describen como el virus viniendo y la imposibilidad de refrenarlo, es algo muy gráfico, ¿no? Como una amenaza respecto de la cual yo no dispongo ningún medio justamente para defenderme. Claro. Bueno, yo decía, esto fue en gran medida el influjo traumático de la pandemia, el mismo influjo traumático que podemos pensar en los momentos de guerra de la humanidad, donde la muerte se vuelve un acontecimiento cotidiano, ¿no? Uh-huh. Pensemos que la muerte es un elemento sumamente difícil de administrar por nuestro psiquismo, y la forma de administrar lo que tenemos es alejándola, ¿no? Otra forma de alejarla es, por ejemplo, los ritos velatorios. El velatorio tiene una función también en términos de velar el acontecimiento, lo transforma en un símbolo, en un signo, nos permite armar lazos, de alguna manera diferenciarnos de ese acontecimiento real y problemático. Bueno, todo esto durante la pandemia se descolocó por completo. Este fue el primer gran influjo traumático de este trauma en su dimensión social, ¿no? Otro elemento asociado a esto que me parece también de mucha importancia fue todo lo derivado del ASPO, justamente, y de las formas de control de la pandemia. Podemos pensar que perdimos referencias espaciotemporales, ¿no? Perdimos la dimensión del afuera, perdimos la dimensión de la rutina, se descolocó nuestro cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo desde el psicoanálisis, hablo también de goce. Se descolocaron nuestras vías de satisfacción y de goce. Quedamos completamente extraviados, ¿no? Todo esto producto de un real que se mueve, se desplaza hacia otro sitio, ¿no? Entonces esto es como los influjos traumáticos de la pandemia. Claro, claro. Fede, te quería preguntar, y esto desde el desconocimiento total de diferentes cuestiones que tienen que ver con la psicología, al humano o al ser humano en todo el mundo, pero nos vamos a referir a lo que pasó en Argentina, se le cortaron cosas preciadas: la libertad, el contacto, muchas cosas, y eso generaron muchos traumas que uno a priori, yo muchas veces lo he hablado con amigos y decimos, bueno, nosotros en San Carlos de Bariloche abríamos la ventana y mirábamos una montaña, un cerro, un árbol, teníamos más o menos un poco de contacto con la naturaleza, pero aquella persona que vivía en pleno centro de Capital Federal, abrió la ventana y tenía gris, todo era gris por donde lo mirara. Sí, una palabrita, libertad, ¿no? Esa palabra es bien interesante para hacer una charla respecto de qué es eso y la libertad y cómo se la usa, inclusive luego de la pandemia. Bueno, en respuesta a esa pregunta, sí, tal cual, era un privilegio poder abrir la ventana y mirar una montaña. Lo que pasó en este momento de pandemia es que se radicalizó la desmaterialización del mundo. Nos retiramos de los espacios terrenales y del cielo para mudarnos a Facebook, Google, Skype y a la nube. La vida dejó de ser lo que podíamos tocar, el encuentro con alguien a quien podíamos abrazar. Empezó a ser todo mediado a través de una pantalla. Este fue el momento donde esta tendencia, que no es que la pandemia la inauguró, ¿verdad? Estaba presente y posiblemente el mundo discurría en esa dirección, pero la pandemia la espiralizó. Entonces, eso fue un cambio en la estructura de los lazos que nos dejó muchas marcas y nos dejó muchos registros de la insensibilidad.
yo pensaba en esta idea, decía, bueno, en algún momento nos preguntábamos cómo será la nueva normalidad, pero nos lo preguntábamos sin tener registro de todos los cambios que ya habían operado, ¿no? De alguna manera los cambios entraron como algo lógico y los seres humanos, siempre dispuestos a la acomodación y a la adaptación, los aceptamos inclusive como algo normal, no como algo anómalo, ¿no? Y desde esa confusión nos preguntamos cómo será la nueva normalidad, pero la nueva normalidad ya había llegado. Sí, a ver, una nueva normalidad, que bien decía ya había llegado, se modificó, creo, levemente algo de lo que consideramos como normalidad, ¿no? Empezamos, dejamos de compartir el mate, nos empezamos a saludar con el puño, pero a medida que se fue... Llegabas del supermercado y te lavabas con lavandina. Yo le pasaba un trapo a todos los productos antes de meterlo en la heladera. Codo, es cierto, acá primero era codito, ¿no? Hubo mucha énfasis en el tema de la higiene, pero esa nueva normalidad fue medio efímera, porque después, a ver, ¿cuánto pasó de la pandemia? 3 años desde que terminó la pandemia y ya volvimos a hacer lo que éramos antes, creo. Bueno, no, en absoluto. Este es mi punto de vista, ¿no? Me parece que justamente los cambios más profundos que se produjeron son cambios respecto de los cuales no tenemos mucha noticia, ¿no? Y por eso también me resulta interesante poder acá con ustedes volver y charlar acerca de esto. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, a vos se te hizo menester pensar cuáles eran tus vínculos más cercanos, tus vínculos secundarios. Ya con esa palabra ubico un poco lo que digo. Se trazó como un mapa vincular en términos del imaginario que no estaba trazado antes. Eso modifica la esencia de los vínculos. El lugar del semejante se descolocó por completo. Me acordaba de cuando aplaudíamos a los médicos a las 9 de la noche, al inicio de la pandemia. A quienes juntaban la basura, llegamos a aplaudir todo. Exacto, a los que daban la vida, ¿no? Poniéndole el pecho al virus, pero sobre el final de la pandemia a los médicos ya no se los aplaudía, sino que se los echaba de los edificios, porque podían ser portadores ellos del virus. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ese movimiento que va de la ilusión a la caída nos dejó vestigios de los cuales toda esa operación de desilusión nos dejó aún más de lleno en el encuentro con la soledad del sujeto. Yo digo que la soledad luego de la pandemia se radicalizó muchísimo. Claro. Estar en soledad no es estar solo en un cuarto, sino es no estar tan volcado al encuentro con el que tenés al lado. Claro. ¿No? Es un poco también lo que venimos conversando, los vínculos que en realidad son cuasi vínculos. Ahora, un momento, respecto de lo otro, esto que decían de lavar y qué sé yo, bueno, podemos ubicar todo lo que fueron los mecanismos de defensa frente a la pandemia. Bien. Por ejemplo, yo puedo decir un poco que la sociedad se obsesivizó. La pandemia fue a medida del neurótico obsesivo, ¿no? Aquel que hace rituales y que tiene prácticas que justamente la primer finalidad que tienen es prevenirlo de todas las amenazas que tiene. Ahora imaginemos un sujeto que está en una pandemia y las autoridades le dicen que la manera de prevenirse es lavándose las manos 25 veces por minuto. Recordemos cómo la sociedad toda nos lavábamos las manos, ¿no? Frenéticamente. Evidentemente tiene algún grado de coherencia con el acontecimiento, porque es cierto, al virus se lo mataba así. Pero no es menos cierto que el mecanismo de defensa primero fue como un recurso obsesivo, generalizado.